Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a dejar a muchos de ustedes con la boca abierta. Porque hoy, amigos, vamos a hablar de Kan-Yaman y de un sacrificio que hizo por de Met Özdemir que, de verdad, no lo creerás. Sé que a muchos les encanta este par, y hoy vamos a desentrañar los detalles de una historia que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y más allá. Así que si te gusta el drama, las historias de amor, y los giros inesperados, quédate hasta el final porque esto se pone bueno. Y ya que estamos aquí, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es súper fácil, solo dale al botoncito rojo de abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos ayudas muchísimo y a ti te mantendremos al día con todo lo que te interesa. Vamos a empezar con lo que todos quieren saber, ¿qué sacrificio hizo Kan-Yaman por Demet Özdemir? Y no estoy hablando de algo trivial. Estamos hablando de un sacrificio que involucra, nada más y nada menos, que su carrera y su salud. Sí, has oído bien. Verán, la historia se remonta a la época en la que Kan y Demet protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci-Kuş, o como la conocimos en muchos lugares, Pájaro Soñador. Esta serie fue un auténtico fenómeno. La química entre ellos era innegable, palpable en cada escena, y eso se tradujo en un éxito masivo tanto en Turquía como a nivel internacional. Las redes sociales ardían con cada capítulo, y los fanáticos se enamoraron perdidamente de la pareja que formaban Sanem y Kan. Pero detrás de esas cámaras y de esa química explosiva, la vida no siempre es tan idílica como parece en pantalla. Y aquí es donde entra la parte del sacrificio. Durante la filmación de Erkenci-Kuş el ritmo de trabajo era frenético, como suele ocurrir en las producciones televisivas turcas. Las jornadas eran largas, agotadoras, y la presión para mantener el éxito era inmensa. En medio de todo este torbellino, Kan-Yaman comenzó a experimentar problemas de salud. No eran problemas menores, sino algo que le afectaba profundamente, tanto física como mentalmente. Se dice, y esto es algo que se ha rumoreado mucho en los círculos del espectáculo, que Kan-Yaman sufrió de agotamiento extremo, estrés acumulado y, lo que es más preocupante, problemas de ansiedad y pánico. Imaginen la situación, estar en la cúspide de la fama, con millones de ojos puestos en ti, con una serie que está arrasando, y al mismo tiempo estar lidiando con una batalla interna que te consume. No debe ser nada fácil. Y aquí es donde entra en juego Demet Özdemir y el sacrificio de Kan. Según las fuentes y los testimonios que han surgido con el tiempo, Kan-Yaman, a pesar de su propia lucha personal y de la presión que sentía, puso el bienestar de Demet Özdemir como una prioridad absoluta. Resulta que en ese momento Demet también estaba atravesando un periodo delicado. Aunque no se ha especificado públicamente con mucho detalle, se rumorea que Demet sufría de fobia social o al menos, se sentía muy abrumada por la atención mediática y la exposición pública constante que la fama les acarreaba. Ahora, ¿qué hizo Kan? Aquí viene lo sorprendente. Se dice que Kan-Yaman, en lugar de centrarse únicamente en sus propios problemas de salud, que eran significativos, tomó la decisión consciente de proteger a Demet. Esto implicaba, entre otras cosas, moderar la exposición pública de ambos como pareja. Y esto para un actor en la cima de su carrera, que se beneficia enormemente de la atención de los fans y de la química que el público ama, es un sacrificio enorme. Piensen en esto, la industria del entretenimiento se alimenta de la especulación, de los rumores, de ver a sus estrellas juntas, de alimentar esa fantasía. Si Kan hubiese decidido seguir ese camino, impulsando la relación y la atención sobre ellos, probablemente habrían generado aún más ingresos y más popularidad para la serie y para ellos individualmente. Pero él optó por lo contrario. Se habla de que Kan-Yaman restringió intencionalmente la cantidad de apariciones públicas conjuntas y limitó las entrevistas donde se hablaba de su relación, precisamente para evitar poner a Demet en situaciones que la hicieran sentir incómoda o ansiosa. Es decir, él estaba dispuesto a sacrificar una parte de su propio marketing y de la proyección de la pareja, algo que podría haber impulsado aún más su fama individual, con el fin de preservar la tranquilidad y el bienestar de Demet. Esto va más allá de ser un buen compañero de trabajo. Esto habla de un nivel de empatía y sacrificio que no se ve todos los días en este mundo. Muchos actores, cuando están en una relación que genera tanto furor, la usan como trampolín para aumentar su propia imagen. Pero Kan, al parecer, decidió lo contrario.
Él priorizó el estado emocional de Demet por encima de su propio beneficio profesional inmediato. Y no solo eso. Los rumores también sugieren que Kanyaman Asterisco se convirtió en su principal apoyo emocional. Mientras él luchaba con sus propios demonios, se dice que canalizó su energía en asegurarse de que Demet se sintiera segura y protegida. Esto podría haber implicado pasar tiempo con ella en privado, asegurándose de que tuviera espacios seguros lejos de las cámaras, y actuando como un escudo contra la presión externa. Imaginen lo difícil que debe haber sido para él. Por un lado, el agotamiento físico y mental. Por otro, la presión de mantener un éxito rotundo. Y encima de todo, la decisión de sacrificar una parte de su propio potencial de fama para proteger a alguien más. Este tipo de elecciones no son fáciles, y no son comunes. Además, se habla de que Kanyaman Asterisco se mantuvo firme en su postura, incluso cuando pudo haber sido presionado por el equipo de producción o por la propia cadena de televisión para que la pareja generara más atención mediática. Él entendía la importancia de su química en pantalla para el éxito de la serie, pero también entendía que esa química no debía costar la salud mental de Demet. Y es ahí donde se ve la verdadera fortaleza de su carácter y la profundidad de su aparente afecto por ella. Es importante recordar que en ese momento, ambos eran jóvenes y estaban experimentando la fama a una escala masiva por primera vez. La presión, el escrutinio, todo debía ser abrumador. Y en medio de esa vorágine, Kanyaman tomó una decisión que, desde fuera, podría parecer contradictoria con la lógica del estrellato, pero que desde dentro, habla de un sacrificio genuino. No se trata solo de un gesto romántico, sino de una decisión estratégica para la salud de su compañera y, por extensión, para la dinámica de su trabajo juntos. Al crear un ambiente más controlado y menos estresante para Demet, Kan también contribuyó a que su trabajo en la serie pudiera continuar de forma más fluida y efectiva. Sin embargo, el sacrificio reside en el hecho de que él renunció a capitalizar al máximo la explosión mediática de la pareja, optando por un camino más discreto y protector. Y lo más intrigante de todo esto es que a pesar de que su relación romántica terminó, este sacrificio por parte de Kanyaman sigue siendo un tema de conversación. Porque va más allá de una simple historia de amor o desamor. Habla de cómo las personas actúan bajo presión, de lo que significa ser un verdadero compañero, y de los sacrificios silenciosos que a veces se hacen en el mundo del espectáculo. En resumen, el gran sacrificio de Kanyaman por Demet Özdemir, según lo que se ha comentado y rumoreado, consistió en priorizar la salud mental y el bienestar emocional de ella, incluso a costa de su propio potencial de fama y proyección mediática. Él optó por restringir la exposición pública de la pareja y, al parecer, se convirtió en su principal apoyo emocional, demostrando una gran empatía y consideración en un momento de gran presión para ambos. Un acto de altruismo y protección que, sinceramente, es difícil de no admirar. Y bueno, amigos, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que les haya parecido tan fascinante como a mí desentrañar esta historia. Es increíble cómo a veces, detrás de las cámaras, suceden cosas que jamás imaginamos y que revelan la verdadera naturaleza de las personas. Hemos hablado de cómo Kanyaman, en medio de su propio agotamiento y estrés, eligió proteger a Demet Özdemir, sacrificando una parte de la atención mediática que tanto él como la pareja generaban. Un acto de generosidad y empatía que, sin duda, deja una marca importante en la historia de su relación profesional y personal. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal sea posible. Y ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen que fue un sacrificio genuino? ¿Han presenciado ustedes algún acto similar de protección o empatía en situaciones de alta presión? Déjenme sus opiniones y comentarios abajo, en la sección que está justo debajo de este vídeo. Me encanta leerlos y me encanta saber sus perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o les ha aportado algo nuevo, no duden en darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido prefieren. Y si creen que a alguien más le podría interesar esta historia, compártanlo con sus amigos y familiares. Cuanto más seamos, mejor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse al canal y a activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más historias fascinantes. Hasta la próxima.